No actúes como si valieras algo. Si desapareces, Ryan tendrá más dinero para gastar. Las palabras despiadadas de mi suegra me cortaron en pedazos. La ira que se había estado acumulando dentro de mí finalmente llegó a su punto de quiebre. Había soportado las constantes infidelidades de Ryan y su alcoholismo desmedido, pero escuchar esas palabras tan crueles de sus propios padres era insoportable. Contuve las lágrimas, empacé mis cosas y me fui. No regreses nunca. La voz de mi suegra resonó en el fondo mientras salía. Las compuertas se abrieron, y las lágrimas comenzaron a caer, pero hice una promesa a mí misma de que esto no sería el fin. Saqué mi teléfono y llamé al banco. Congelen todas las cuentas a nombre de Ryan, ordené. Soy Ellie. Perdí a mis padres cuando era pequeña y fui criada por mi abuela, cuya herencia se había gastado por completo en mi educación, incluyendo mis estudios en la preparatoria. Nunca conocí a mi abuelo, ya que falleció antes de que naciera. Siempre pensé que sería yo quien la cuidaría cuando llegara el momento, pero ella falleció y me encontré completamente sola. La universidad estaba fuera de mi alcance, pero no iba a rendirme. Estudié con dedicación y pasé el examen de servicio civil, lo que me permitió unirme a la policía, un sueño que había tenido durante años. 5 años después, conocí a Ryan a través de un amigo en común. Él era 3 años mayor, trabajaba en un pequeño negocio y conectamos de inmediato. Apoyaba mi trabajo y, después de un año de noviazgo, le confesé que no tenía familia. Temía que me tuviera lástima, pero me sorprendió. Tal vez yo sea tu familia, me dijo, dejándome sin palabras. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero él hablaba en serio. Me aseguraré de que seas feliz, Ellie. Y entonces, sacó un anillo. No pude contener las lágrimas al aceptar su propuesta. Y así, nos casamos. Pensé que nuestra nueva vida juntos estaría llena de alegría, pero Ryan tenía otras ideas. ¿Qué te parece si vivimos con mis padres?, sugirió un día. Al parecer, sus padres querían que viviéramos con ellos. A mis padres les caes muy bien, Ellie. Si estás de acuerdo, creo que podría ser una buena idea. Al principio, estaba emocionada. Crecer con solo mi abuela hacía que la idea de una gran familia me pareciera maravillosa. Sabía que habría algunos desafíos, pero creía que podríamos ser felices juntos, así que acepté con entusiasmo. Pero una vez que nos mudamos, la realidad estuvo lejos de la imagen que tenía en mi mente. Rápidamente me convertí en la responsable de todo el trabajo doméstico. El padre de Ryan, Brian, estaba jubilado, y su madre, Heather, era ama de casa. Estaban todo el día en casa, pero nunca ofrecieron ayuda. Ellie, hay platos por todas partes, dijo Heather de manera despectiva. ¿Puedes encargarte? Es deber de la esposa. También pedí ayuda a Ryan, pero él solo sonrió y dijo, lo siento, pero, ¿puedes manejarlo, Ellie? Una noche, le pedí que fuera a comprar algunas cosas al supermercado después de su trabajo. Heather escuchó y explotó. ¿Cómo te atreves a pedirle que haga tareas tan insignificantes? Él ha trabajado duro todo el día, me regañó, con la cara roja de ira. Las cosas eran diferentes cuando nos casamos. Mis suegros me recibieron con los brazos abiertos, diciendo lo aliviados que estaban de que Ryan tuviera a alguien como yo, pero ahora, cada vez que hablaba, era criticada. No se me permitía pedir ayuda y se esperaba que cargara con todas las responsabilidades. La presión era insoportable. A pesar de mi trabajo tan demandante, cocinaba, limpiaba y hacía la lavandería, pero mis esfuerzos no eran valorados. Ellos hacían comentarios crueles sobre mi trabajo. ¿Por qué una mujer necesita trabajar? Brian se burló. Probablemente no ganes mucho dinero. Deberías dejar tu trabajo y cuidar de la familia. Ahí es donde está la felicidad de una mujer. Heather agregó. Una esposa debe dedicarse a su esposo y su familia. Trabajar y descuidar eso es inapropiado. Dejé de esperar apoyo de Ryan o de sus padres. Incluso cuando hacía todo yo sola, me criticaban, me trataban como a una sirvienta, y eso me pasó factura. Un día, Ryan me pidió que mantuviera mi trabajo en secreto de sus padres. ¿Por qué?, pregunté, confundida. Ya piensan que estoy bajo presión por el trabajo. Si supieran la verdad, me haría quedar mal, explicó, sonando derrotado. Si supieran que tú estás ganando más que yo, probablemente querrían que dejaras tu trabajo. Los padres de Ryan eran muy tradicionales. Creían que los hombres debían ser los proveedores. Al principio pensé que estaba exagerando, pero él insistió, a regañadientes. Acepté. Les dijo a sus padres que yo trabajaba a medio tiempo en una fábrica, lo que los llevó a pensar que era una mujer sin ambiciones y mediocre. Una trabajadora a medio tiempo como tú no debería actuar tan altiva, se burló Brian. Heather solo negó con la cabeza en desaprobación. Y así siguió.
críticas interminables, sin reconocimiento y una vida que cada vez se sentía más agobiante. Pero había hecho una promesa a mí misma, y no iba a dar marcha atrás. Me miraban como si no valiera nada, pero me negué a dejar mi trabajo. Era mi propósito, mi pasión, y significaba todo para mí. A pesar de sus constantes insultos, no tenía la intención de renunciar. Una tarde, Ryan llegó tarde a casa, luciendo cansado. El trabajo ha estado muy ocupado últimamente, murmuró. Desde ese día, empezó a llegar alrededor de la medianoche y a salir todo el día los fines de semana. Al principio, pensé que solo estaba tomando tiempo para relajarse de su exigente trabajo, pero con el tiempo comencé a sentirme sospechosa. ¿Por qué llegas tarde y sales más seguido? ¿A dónde vas?, pregunté, mi voz teñida de preocupación. Es trabajo. ¿No te lo dije? Las cosas están muy ocupadas. He estado trabajando también los fines de semana, respondió Ryan, de manera casual, evitando mis ojos. Su evasión solo aumentó mi sospecha. ¿Me estás ocultando algo?, insistí, sintiendo el peso de mis dudas. Ryan lució algo molesto, pero no respondió directamente. No hay nada que ocultar, dijo, con tono despectivo. Antes de que pudiera obtener alguna respuesta más clara, Heather, su madre, irrumpió en la habitación, mirándome con desdén. ¿Está molesta porque llego tarde?, espetó Heather, con la voz llena de hostilidad. Ryan se vio aliviado por su interrupción, y sentí que mi frustración aumentaba. A veces él trabaja hasta tarde, pero ¿cómo voy a saber si eso es cierto?, le exigí, mi voz cada vez más fuerte. Pero Heather me interrumpió de inmediato. Tú eres la que está siendo sospechosa. Deja de causar problemas porque Ryan llegue tarde. Me regañó, y me disculpé, tratando de mantener la paz, pero me quedé ahí, en shock, sin poder moverme. Más tarde, cuando regresé a nuestra habitación, Ryan parecía apenado. Lo siento, Ellie, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que deje mi trabajo como dicen tus padres? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Si dejas el trabajo, no puedo mantener a todos yo sola, respondió, con la cara enrojecida. Su respuesta me sorprendió, especialmente porque mis ingresos eran mucho mayores que los de él, y a pesar de saber esto, Ryan seguía insistiendo en mantener mi trabajo en secreto de sus padres. Me pregunté si había algún beneficio real en este secreto, pero no tuve el valor de confrontarlo al respecto. Aún creía en él, al menos, quería hacerlo. El acoso de mis suegros solo empeoró después de eso. Ryan me criticaba abiertamente frente a ellos, encontrando fallas en todo lo que hacía, incluso en las comidas que preparaba, sin importar cuán cuidadosamente las hiciera. Heather comenzó a imponer restricciones estrictas sobre mí, apagaba el gas cuando intentaba bañarme, diciendo que era un desperdicio, e incluso drenaba la bañera antes de que pudiera usarla, obligándome a bañarme con agua fría. Preocupada por mi salud, comencé a bañarme en el trabajo antes de llegar a casa, pero el acoso no se detuvo ahí. Un día, regresé a casa y encontré la puerta de nuestra habitación completamente abierta. Entré y noté que mis cosméticos y joyas habían desaparecido. Heather, ¿entraste a mi habitación?, pregunté, mi voz firme pero llena de sospecha. ¿Qué me estás acusando?, espetó, su rostro endurecido por la ira, negando todo. Ryan también actuó como si no supiera nada, pero era evidente que habían revisado mi cuarto. Tal vez fue un intruso, dije fríamente. Lo voy a reportar a la policía. Tanto Heather como Ryan se mostraron visiblemente sorprendidos por la sugerencia. Eso es ridículo, murmuró Heather, su voz temblando. ¿Estás ocultando algo que no quieres que veamos? Ryan intentó arrebatarme el teléfono, confirmando su culpabilidad en ese momento. A partir de ese momento, instalé una cerradura simple en mi puerta. Heather se quejó amargamente. ¿Ponerle una cerradura a tu puerta? Debes tener algo que ocultar. Pero la ignoré. Como resultado, empezaron a vigilarme aún más de cerca. Cada vez que estaba en mi habitación, se paraban afuera, escuchando cualquier ruido. Si contestaba el teléfono, Heather irrumpía, preguntando, ¿con quién hablas? ¿Estás teniendo un romance? Si estaba haciendo trabajo doméstico, Ryan interrumpía, diciendo, apúrate y termina. ¿Realmente estás trabajando o estás jugando con alguien? Me sentía más tensa en casa que en el trabajo. Sabía que las cosas no mejorarían a menos que confrontara a Ryan. Le expliqué todo, las constantes invasiones a mi privacidad, las duchas frías, las restricciones para ir de compras, incluso como no podía usar el baño sin que ellos estuvieran encima. Ya sabes cómo son, dijo Ryan con desdén. Mi papá siempre ha sido así. Pero eso no es todo, continué. No puedo vivir como una persona normal aquí.
Ni siquiera puedo bañarme sin que me acosen. ¿No tienes ducha en el trabajo?, respondió Ryan, restando importancia a mis preocupaciones con una sonrisa. Su indiferencia me hizo sentir impotente. ¿Cuánto más tengo que aguantar esto? Levanté la voz, frustrada e impotente. Mantengo mi trabajo en secreto. Soporto este trato en casa, y ni siquiera me ayudas. Ryan suspiró, claramente irritado. Si te molesta tanto, simplemente deja tu trabajo. Tal vez mis padres dejen de molestarte. Me quedé sin palabras. Pensé que él entendía lo mucho que significaba mi trabajo para mí, pero ahora parecía que lo estaba desestimando todo. Yo también estoy cansado, murmuró, tomando una cerveza del refrigerador. Ya no quiero escuchar más tus quejas sobre mis padres. No pude aguantar más. ¿Realmente estás trabajando? ¿O estás pasando el tiempo con otra persona?, le exigí. El tono de Ryan se volvió frío. ¿Qué estás insinuando?, me espetó. ¿Estás teniendo un romance?, insistí, incapaz de contener la sospecha que me devoraba. Tu gasto ha aumentado, y he visto cargos en mi tarjeta que no reconozco. Ryan me miró fijamente, impasible. ¿Y qué? Si no estás contenta, podemos divorciarnos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Un divorcio?, repetí, atónita y sin poder responder. Sí, estarás sola, pero si eso es lo que quieres, adelante, dijo, con voz fría y distante. ¿Entonces lo admites?, susurré, la realización calando hondo. Me estás engañando, ¿verdad? Sin perder un segundo, Ryan sonrió con desdén. No me acuses sin pruebas. Si en serio quieres el divorcio, trae los papeles, yo los firmo. Y con eso, se fue, dejándome en un mar de incredulidad y dolor. Cuando Ryan salió furioso de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos, algo dentro de mí finalmente se rompió. Le había confiado, esperando que cambiara una vez que se diera cuenta de sus errores, pero la verdad se estaba volviendo clara. Él se negaba a protegerme y sus padres seguían oprimiéndome sin saber la verdad. Me di cuenta de que ya no tenía razón para sacrificarnos por personas como ellos. Había llegado a mi límite. Hice una llamada telefónica, poniendo en marcha todo. A la mañana siguiente, Ryan no había llegado a casa en toda la noche nuevamente. Mientras preparaba el desayuno después de mi turno nocturno, la voz de Brian retumbó desde la cocina. ¿Fuera toda la noche otra vez? ¿Quién sabe qué estará haciendo?, se burló. Suspiré, colocando la comida en la mesa. Te lo dije, trabajo en turnos nocturnos. ¿Por qué siempre estás tan suspicaz? Traté de mantener mi frustración bajo control, pero Brian me miró con desdén, su rostro retorcido por el desprecio. Dices que es un turno nocturno, pero probablemente estás ahí engañando a alguien. No me hables así, me espetó. Heather asintió, su rostro iluminado con deleite ante sus palabras. Mi ira alcanzó su límite. Ya era doloroso soportar el comportamiento mujeriego y los vicios de Ryan, pero escuchar esto de parte de sus padres era insoportable. No tiene caso explicarte nada, murmuré, mi voz temblando de rabia. Me voy. Contuve mis lágrimas y caminé hacia nuestra habitación, empacando rápidamente mis cosas. La voz de Brian resonó detrás de mí. Apúrate y divórciate de Ryan. Probablemente estás escondiendo algo. No eres más que un parásito. Sus insultos me dolieron, pero los ignoré, llevando mis maletas hacia la puerta. Si te vas, la asignación de Ryan subirá. Él estará feliz con eso, Heather dijo con una sonrisa burlona, siguiéndome hasta la entrada. Una esposa como tú no es lo mejor para él. Con un último comentario amargo, Heather agregó, ya he tenido suficiente. Gracias por todo. No vuelvas nunca. Las palabras retumbaban en mis oídos mientras me alejaba, las lágrimas corriendo por mi rostro, pero no me detuve. Me prometí a mí misma que esto no era el final. Una vez afuera, saqué mi teléfono y hice una llamada. Era al banco. Me presenté y dije con firmeza, por favor, congelen todas las cuentas a nombre de Ryan. Al día siguiente, tal como esperaba, mis suegros me llamaron. ¿Qué está pasando? La cuenta y las tarjetas no están funcionando. La voz de Ryan sonaba furiosa. Pude darme cuenta de que probablemente Ryan había intentado hacer una compra en línea. O Heather había intentado retirar dinero de un cajero automático y no lo había logrado. Rápidamente me acusaron de robo. Debes haber robado dinero de la cuenta de Ryan. Esto es un crimen, gritaron. Dejé que sus acusaciones me golpearan. Era hora de revelar la verdad. No robé nada, respondí con calma. La cuenta que han estado usando en realidad está a mi nombre. La cuenta de ahorros conjunta también está a mi nombre. Al principio no me creyeron. No seas ridícula. Alguien como tú, que solo trabaja a medio tiempo,
No tendría ese tipo de dinero. Brian se rió despectivamente. Pero me mantuve firme. Revisa las tarjetas de crédito en el cajón. Todas tienen mi nombre. Hubo una larga pausa, seguida de un fuerte suspiro. Eso no puede ser posible. Escuché murmurar a Brian. Casi podía oírlos revisando las tarjetas. Un grito atravesó el aire. ¿Por qué todo está a tu nombre? ¿Hasta las tarjetas de crédito? Debes haber cambiado los nombres en todo. Esto es fraude. Estaban frenéticos, pero yo me mantuve tranquila. Brian está desempleado, dije fríamente. Por eso las cuentas están a mi nombre. Un pesado silencio siguió, y pude notar que estaban tratando de procesar la información. Continué. Brian dejó su trabajo hace 6 meses después de causar problemas en su empleo. Ha estado fingiendo que va a la oficina, pero en realidad pasa sus días en cibercafés. Ha estado conociendo a varias mujeres a través de aplicaciones de citas. Una de ellas era incluso la esposa de su jefe. Después del escándalo, fue obligado a renunciar a su trabajo. Hice una pausa, dejando que eso calara hondo. Después de perder su empleo, siguió viéndose con otras mujeres, gastando todo su ingreso de medio tiempo en ellas. Mientras tanto, he sido yo quien ha estado trabajando para mantenernos. Brian se burló. ¿Qué tonterías estás diciendo? Alguien como tú, que solo trabaja a medio tiempo, no podría mantener una casa como esta. Respiré profundamente. Soy policía. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Por primera vez, se quedaron sin palabras. Finalmente había revelado la verdad que Ryan me había pedido mantener oculta. Ya no tenía nada que esconder. No pude decírselo antes porque Ryan me pidió que no lo hiciera. Continué, con voz firme. Pero he estado trabajando duro para mantener a esta familia como policía, mientras yo he estado ahorrando y proveyendo para nuestro futuro. Él ha estado gastando en secreto todo en otras mujeres. Brian intentó desestimar todo con una risa. ¿Y qué si eres policía? Nunca pedimos tu ayuda ni dependemos de tus ingresos. Está bien, dije, mi voz inquebrantable. Ya no necesitan depender de mí, porque yo no estaré más aquí. Con eso, les mostré las pruebas que había reunido, el acoso constante, el maltrato y las invasiones a mi espacio personal. Tenía todo documentado, desde los insultos hasta los momentos en que habían saqueado mis pertenencias. Incluso tenía grabaciones de audio y cámaras ocultas de ellos invadiendo mi privacidad. ¿Qué es todo esto?, exclamó Heather, mirando las pruebas con incredulidad. Brian se burló, claramente tratando de mantener el control. No puedes hacer nada con esto. Somos familia, y la familia no puede ser acusada de esas cosas. Es cierto, agregó Heather con arrogancia. Los miembros de la familia no pueden ser responsables de esto. Pero yo no me dejé afectar, aunque los cargos criminales no apliquen. Aún puedo demandarlos por daños en un tribunal civil. La línea quedó en silencio. Lo había hecho. Tomé el control de mi vida y finalmente expuse la verdad. En el silencio que siguió a mi mención de una demanda civil, ninguno de los dos sabía cómo responder. Nunca habían considerado esa opción. Recogí mis cosas, me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. Me voy ahora. Cuando me di vuelta, la voz desesperada de Brian me detuvo. Espera, esto no es acoso, Ellie. Solo queríamos que entendieras los valores de nuestra familia. Sí, intervino Heather. Solo estás siendo demasiado sensible. Sus excusas patéticas solo aumentaron mi ira. Me di vuelta. Mis palabras fueron cortantes, llenas de una convicción que no sabía que poseía. Nunca intentaron hacerme sentir bienvenida en esta casa. Me insultaron constantemente. Me llamaron inútil y sin educación. Me hicieron sentir pequeña, todos los días. Dejé que los años de frustración se desbordaran, observando cómo ellos se echaban atrás, sus rostros palideciendo. Después de dejar su casa, contacté a un abogado. En realidad, ya había consultado a un investigador privado y un abogado meses antes. Cuando llegué a la oficina, hice que Ryan fuera convocado. Entró, escaneando la habitación con una mirada desconcertada. El olor a alcohol en él era inconfundible. Claramente había estado bebiendo toda la noche. Su actitud inusualmente alegre me hizo sospechar. Probablemente había estado con otra mujer. Me has estado engañando, ¿verdad?, pregunté, con voz fría. No solo con una mujer, sino con varias. Ryan sonrió despectivamente, ni siquiera intentando negarlo. ¿Y qué? ¿Tienes un problema con eso? ¿Entonces lo admites? Insistí, y hasta perdiste tu trabajo por uno de tus romances, ¿no? Ryan pareció irritarse brevemente, luego se encogió de hombros. Si no estás feliz, podemos divorciarnos. Parecía pensar que la simple amenaza de divorcio me haría dar marcha atrás, tal vez creyendo que temería al juicio social.
Está bien, dije, sin dudar, divorciémonos. Su sorpresa fue palpable. Bueno, lo que sea, te arrepentirás, aunque, pensé que los policías tenían sentido de responsabilidad. Supongo que no eras responsable como esposa. Sus palabras intentaban culparme, pero no me afectaron. Ya no me importaba. Saqué los papeles del divorcio de mi bolso y los puse frente a él. Adelante, fírmalos. Él se rió, ajeno a lo que estaba a punto de perder. Estaré bien sin ti, solo encontraré a otra. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila, casi conversacional. Me pregunto qué ven esas mujeres en ti, musité. ¿Es el estilo de vida que financias con mi dinero? Ryan se congeló, confundido. ¿De qué hablas? Has estado usando nuestros ahorros conjuntos, ¿verdad? Ese dinero ya no está. Así que, tu diversión no durará. La expresión de Ryan cambió a una genuina confusión. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con voz temblorosa. Una vez que nos divorciemos, ya no tendrás acceso a mi cuenta ni a mis ahorros. Tendrás que depender de tus padres. Su rostro se despojó de color. Temblaba ligeramente mientras la realidad comenzaba a hundirse en él. Lo siento, Ellie, suplicó, su voz frenética. Por favor, no sigas con el divorcio. Te necesito. Su desesperación era casi ridícula. No estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo mantener mi apoyo financiero. Prometo que cambiaré. Mis padres no te molestarán más, rogó, pero ya era tarde. Sonreí, una satisfacción amarga llenándome. Lo que realmente necesitas es acceso a mi dinero, ¿verdad? Mantener a tus padres y tu estilo de vida con un trabajo de medio tiempo no será fácil. El rostro de Ryan se contorsionó de frustración, y pude ver cómo la realización comenzaba a dañar en él. Además, como tu infidelidad es motivo para el divorcio, pediré pensión alimenticia. Si te niegas, contactaré a todas las mujeres con las que has estado. Él me miró, con los ojos bien abiertos. ¿Contactarlas? ¿Qué quieres decir? Puse sobre la mesa las pruebas, fotos, mensajes y nombres. Tengo suficiente evidencia para exigir compensación de cada una de ellas. Ya sé quiénes son y tengo sus datos de contacto. Los ojos de Ryan se agrandaron mientras miraba las fotos. El shock finalmente registrándose en su rostro. Estaba claro que ahora entendía la magnitud de la situación. Incluso si intentaba evitar pagar la pensión alimenticia, aún podía contactar a sus amantes y obligarlas a pagar la compensación. De cualquier manera, estaba atrapado. No pienses que puedes escapar de esto, dije fríamente, poniéndome de pie. Con eso, dejé el asunto en manos de mi abogado y salí de la oficina. Ryan no discutió más. Más tarde, supe que escuchó en silencio la explicación de mi abogado y aceptó los términos de la pensión alimenticia. Incluso firmó los papeles del divorcio antes de irse, una sombra del hombre que solía ser. Unos días después, la pensión alimenticia fue pagada en su totalidad, y presenté los papeles del divorcio en el registro civil. Mi matrimonio con Ryan finalmente había terminado. Como prometí, presenté una demanda civil contra mis suegros por daño emocional. El tribunal falló a mi favor, y recibí una compensación tanto de Ryan como de sus padres. La cantidad no fue mucha, pero la victoria no tenía precio. Mi batalla había terminado. Más tarde supe que Ryan y sus padres habían vendido su casa y se mudaron a un pequeño departamento. La pensión alimenticia y la demanda los habían agotado financieramente. Sus padres incluso habían tenido que conseguir trabajos de medio tiempo para llegar a fin de mes. La vida que antes vivían gracias a mis ingresos ahora era solo un recuerdo lejano, reemplazado por la dificultad. Ryan fue abandonado por sus amantes y no le quedó nadie. Escuché que ahora asistía a una agencia matrimonial, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Al mirar atrás, me sentí agradecida de que Ryan hubiera mantenido mi trabajo en secreto ante sus padres. Si hubieran sabido que era policía, me habrían explotado aún más, y el divorcio podría haber sido aún más difícil de llevar a cabo. En ese aspecto, le debía agradecimiento a Ryan, aunque nunca podría perdonarlo. Volví a mi vida independiente en el dormitorio de las mujeres policías. Después de haber deseado una familia, alguna vez esperé vivir junto a alguien, pero ahora, encontraba paz y satisfacción en vivir sola. El matrimonio no había sido más que dolor, pero ahora era libre, llena de una sensación de liberación. Podía concentrarme en mi trabajo, y cada día me sentía más realizada. Ya no era la persona que había sido antes, la que había dejado que los demás me destruyeran. Ahora, estaba comprometida a proteger a los ciudadanos y trabajar para reducir el sufrimiento de los demás. Cada día, trabajaba para hacer del mundo un lugar más seguro y amable para todos.